Los rayos del sol empezaban a desaparecer detrás de las colinas, iluminando el jardín con su resplandor dorado. Mientras regaba las plantas, me dejaba llevar por la rutina del agua que caía sobre las hojas. En ese momento lo divisé. El vecino se encontraba al otro lado de la cerca, inclinado junto al seto dañado, con una camisa desabrochada y las manos seguras sujetando un destornillador. La contemplación del movimiento de sus brazos me dejó asombrada, así como la sutil huella de sudor en su cuello. La imagen era sencilla, algo común, sin embargo, algo en mi interior se conmovió. Pregunté si requería asistencia, notando que mi voz resonaba con más intensidad de lo previsto. Alzó la mirada, sus ojos de tono oscuro se toparon con los míos y una sonrisa de lado se formó en su boca. Sería aceptable. Parece como si esta valla tuviera voluntad propia. Coloqué la manguera a un lado antes de atravesar la diminuta puerta del jardín. Bajo mis pies notaba la frescura del césped. Mientras caminaba, percibía cómo el aire se tornaba más espeso, más pesado. Me incliné a su lado con nuestras rodillas a punto de rozarse. Mientras recibía las instrucciones, percibía cómo su profunda voz llenaba el ambiente entre los dos. Se escuchaba una melodía tranquila, con un matiz de confianza que convertía cada expresión en un misterio compartido. Colaboramos en silencio, intercambiando utensilios, al rozar nuestras manos al dar un tornillo o un pedazo de madera. Cada vez que nuestros dedos se tocaban, experimentaba una sensación de corrientes eléctricas recorriendo mi piel. Me hacía cuestionar si él experimentaba lo mismo. En mi cabeza rondaba la idea de lo sencillo que sería inclinarme un poco más, permitir que mis labios acariciaran su mejilla mientras fingía alcanzar un clavo. Después de que la cerca fue reparada, me mantuve de pie, secándome las manos en el delantal sin estar seguro de cómo despedirme. También se puso de pie, alargando su espalda. En un instante, todo pareció congelarse en el tiempo. Elevó su mano hacia mi rostro y quitó con cuidado una diminuta hoja que se había enredado en mi cabello. La caricia fue delicada, apenas perceptible, pero logró acelerar las pulsaciones de mi corazón. Expresó su agradecimiento por la asistencia recibida con un susurro en su voz. Asentí en silencio, sin poder hallar la manera de expresarme. Giré y volví al jardín, notando que su mirada me seguía, incómoda, como una sensación de calor constante en mi espalda. Mientras recogía la manguera, me di cuenta de que estaba acariciando la zona que había sido tocada por su mano, evocando la suavidad de su piel. En aquella noche, mientras descansaba al lado de mi esposo, me vi reflexionando en similitudes. La respiración mantenía un compás constante y uniforme, recordándole la estabilidad que siempre había apreciado en él. Sin embargo, en medio de la penumbra, mi mente regresaba a la tarde, a la chispa en la mirada del vecino, a la sutil sensación de su cercanía. Me cuestioné acerca de los pensamientos que ocupaban su mente en este momento, si también se perdía en los mismos recuerdos. La ausencia de ruido en la vivienda se tornó agobiante. Desperté y me dirigí hacia la ventana después de salir de la cama. Desde ese lugar se observaba el jardín, la cerca recién reparada. Al otro extremo, su hogar se mantenía en semioscuridad, aunque una tenue iluminación en la cocina indicaba que él seguía sin dormir. Permanecí en ese lugar, rodeada por la brisa de la noche, con la impresión de que algo en mi interior había empezado a despertar, algo que había estado inactivo durante mucho tiempo. Perdí la noción del tiempo en esa posición. Al volver a la cama, noté que mis pies estaban helados y mis pensamientos más reconfortantes que nunca. Al despertar al día siguiente, todavía resonaba en mi cabeza el recuerdo de la tarde anterior. Al despertar me levanté antes que mi esposo, saliendo de la cama con suavidad, como si temiera perturbar la delicada calma del hogar. Apenas despuntaba el sol, iluminando la cocina con colores tenues. Preparé una taza de café y me senté al lado de la ventana. Desde ese punto de vista, podíamos observar la cerca que acababa de ser arreglada, un símbolo tangible de la distancia emocional que se había formado entre nosotros. La jornada transcurrió con su típica falta de emoción.
Me encargué de preparar el desayuno, ordenar la casa y repasar la lista de la compra. Cuando mi esposo se fue a trabajar, me dio un beso en la mejilla como de costumbre, rápido y casi automático. Cuestioné en qué momento había perdido la sensibilidad ante esas muestras de cariño, cuando la rutina había suplantado al anhelo. Era necesario ocuparse del jardín. Vi cómo las hojas doradas danzaban en remolinos y pensé que sería una excelente idea mantener mi mente ocupada barriéndolas. El sonido de la escoba al deslizarse por el suelo creaba un crujido reconfortante, mientras que la acción suave de barrer me transmitía una sensación de organización y dominio. Sin embargo, percibí su existencia antes de visualizarlo. Un suave sonido al pisar la gravilla, una figura en el rincón de mi visión. ¿Trabajando de nuevo? La brisa trajo consigo su voz, una voz cálida y próxima. Alcé la mirada y lo vi. Llevaba puesta una camiseta gris ceñida, con las mangas arremangadas, mostrando sus robustos antebrazos al descubierto. Noté que había pasado un tiempo mirándome, lo cual provocó un escalofrío en una parte de mi ser. Contesté mencionando que las hojas no se recogen por sí solas, tratando de darle un tono despreocupado a mi voz. Se aproximó y, sin autorización, agarró la segunda escoba que descansaba en la pared. La firmeza y determinación de sus acciones contrastaban con una sutileza que me conmovía. No era necesario entablar una conversación. En nuestra conversación reinaba un silencio agradable, repleto de mensajes no expresados. El orden fue restaurado gradualmente en el jardín, y al recoger las últimas hojas en la bolsa, experimenté una sensación de vacío inusual. Al quitarme los guantes, noté que mis manos temblaban levemente. Detuvo su marcha, apoyándose en la escoba, mientras me observaba fijamente. ¿Quieres beber un poco de agua? Propuse, no tanto para satisfacer una necesidad genuina, sino para ocupar un espacio. Conforme con la idea, nos dirigimos juntos hacia la cocina. La presencia de ella transformaba la atmósfera del hogar, volviéndola más pesada, más llena de potencialidades. Mientras le ofrecía el vaso con agua, nuestros dedos se tocaron ligeramente. A pesar de ser un roce leve, experimenté una repentina sensación de calor en mi piel. Tomamos asiento alrededor de la mesa, cada uno con su propio vaso. El agua apenas había sido tocada. Mientras jugueteaba con el borde del vaso, sus dedos finos y alargados se deslizaban con un ritmo fascinante. De repente, en un tono apenas audible, expresó: «En ocasiones reflexiono sobre la diversidad de caminos que seguimos en la vida». No contesté. Me encontraba sin palabras. Mis ideas se repetían en mi mente, sin embargo, no me animaba a expresarlas con palabras. Un profundo silencio se apoderó de nuestro entorno. Experimenté cómo la velocidad del tiempo disminuía, mientras la distancia entre nosotros se reducía sin que ninguno de los dos cambiara de posición. De repente, sin avisar, se inclinó en mi dirección. El contacto de su mano en mi rostro fue suave, mientras que sus besos buscaban los míos. En ningún instante se cuestionó. El beso fue corto, apenas un roce, sin embargo, lo percibí en lo más profundo de mi ser. Ambos nos alejamos, respirando de forma entrecortada. No se presentaron justificaciones ni se ofrecieron disculpas. Nos limitamos a observarnos, admitiendo lo sucedido, lo que había permanecido oculto desde el inicio. Se puso de pie lentamente, abandonando el vaso casi completo en la mesa. Se dirigió hacia la puerta y, justo antes de marcharse, se giró por última vez. «Agradecemos por el líquido vital que nos has proporcionado», y partió. Permanecí en ese lugar, con la sensación de su beso todavía presente en mis labios y el sonido de sus pasos resonando en mi cabeza. Tenía la certeza de que no se trató de un equívoco. No se trató de un simple impulso momentáneo, sino más bien de una fisura en la apariencia de una existencia excesivamente regulada. Por un lado, experimentaba una sensación de plenitud y vitalidad, pero por otro lado, me invadía el miedo ante las posibles repercusiones de lo que habíamos comenzado. Durante la velada, mi esposo compartía detalles de su jornada laboral, pero me costaba concentrarme en sus palabras.
Las palabras que pronunciaba resonaban en mis oídos como un eco distante, un susurro que se desvanecía sin llegar a tener un verdadero sentido. Mis pensamientos permanecían en la cocina, en el contacto de sus labios, en la suavidad de su mano en mi mejilla. Traté de enfocarme, asentí en los momentos oportunos, susurré respuestas mecánicas, mientras mi corazón palpita en un compás totalmente diferente. Después de que finalmente se durmió, me volteé hacia la ventana. En el exterior, el jardín desaparecía bajo la oscuridad nocturna. La cerca, que acababa de ser arreglada, se destacaba en contraste con el cielo nocturno. En el horizonte, la vivienda del vecino se sumía en la oscuridad, aunque una tenue luminosidad en el primer piso sugería que él seguía despierto. Me cuestioné si tenía pensamientos sobre mí, si también experimentaba la carga de ese beso, la necesidad de lo que no se expresaba. Al despertar al día siguiente, me encontré con la cotidianidad de la vida. Comienzo el día con el desayuno, luego realizo las labores domésticas y atiendo llamadas que no son urgentes. Antes de salir hacia su trabajo, mi esposo me dio un beso en la mejilla, una acción tan cotidiana que apenas percibí. Al cerrar la puerta a su paso, el silencio del hogar me rodeó por completo. Solía ocupar ese espacio vacío con tareas por hacer, melodías relajantes y el murmullo de la televisión al fondo. Sin embargo, en el día de hoy, la ausencia de ruido se percibía más denso, casi palpable. Opté por ir al jardín. La brisa renovadora me permitió despejar la mente, a pesar de que cada parte del jardín parecía transportarme de vuelta a ese momento. La presencia de él se notaba en cada rincón. La escoba recargada en la pared, la mesa que solíamos usar para tomar agua, todo parecía impregnado con su huella. Tomé asiento en el asiento de piedra, permitiendo que los rayos del sol acariciaran mi piel. Decidí cerrar mis ojos y evocar el momento más reciente en el que experimenté esa sensación de plenitud, de estar completamente despierta y atenta a cada pequeño detalle que me rodeaba. Las horas transcurrieron y la jornada avanzó pausadamente hacia la tarde. Las tonalidades del cielo variaban, influenciando mi estado de ánimo. Después del desconcierto de la mañana, había experimentado una tranquilidad inusual, asumiendo que sus emociones no eran incorrectas. Se sentía como si en mi interior se hubiera desbloqueado una puerta y ya no podía hacer caso omiso a lo que se encontraba al otro lado. El ruido producido por la puerta del jardín interrumpió mis reflexiones. Volteé y lo observé llegar, con esa espontaneidad que siempre lograba desarmarme. Sostenía entre sus manos una diminuta maceta con flores blancas, y su sonrisa reflejaba la misma delicadeza que las hojas meciéndose con la brisa. Se acercó poco a poco mientras mencionaba: «Al ver estas hermosas flores, pensé que podrían ser de tu agrado». Al coger la maceta, percibí cómo nuestros dedos se encontraban. La proximidad de esa persona me generó una sensación de tranquilidad mezclada con ansiedad. Tomé asiento nuevamente en el asiento, reservando un lugar a mi costado. Comprendió la propuesta y se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para percibir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de mi blusa. «No estamos conversando». Las palabras no parecían tener utilidad. Mientras el tiempo transcurría, la brisa acariciaba mi melena, enredándola con delicadeza. Levantó su mano suavemente y apartó con delicadeza un mechón de cabello de mi rostro. El contacto fue suave, sin embargo, lo percibí como una corriente que se extendió desde mi piel hasta lo más íntimo de mi ser. Por fin me animé a expresarme verbalmente. Mi voz se escuchaba tenue, como si tuviera miedo de romper la magia. «Me resulta confuso lo que estamos llevando a cabo». No contestó de forma inmediata. Manteniendo la mirada en el horizonte, sus ojos giraron hacia mí con calma después. En ocasiones no se trata de comprenderlo, solo con percibirlo. Aquellas palabras se quedaron en el aire entre los dos. Decidí cerrar mis ojos y permitir que su voz se entrelazara con el susurro del viento. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. En todo este asunto había algo que no se ajustaba a la lógica, desafiando las normas de lo correcto e incorrecto. Al levantarse al fin para retirarse, experimenté un pinchazo de melancolía. Cada vez que se marchaba, el mundo parecía volverse un poco más desolado.
Permanecí sentada, observando cómo su silueta se desvanecía al cruzar la valla, llevándose un pedazo de mi ser. Aquella noche, al irme a la cama, no me volví hacia la ventana. No deseaba buscar la luz en su hogar, ni continuar nutriendo esa esperanza callada. Sin embargo, mis sueños no me dieron descanso. En ese momento, nos encontrábamos unidos en un jardín sin cercas, sin fronteras, solo nosotros y el susurro de lo que no nos animábamos a expresar en voz alta. Al despertar, me di cuenta de que la realidad me recibía con su típica indiferencia. Sin embargo, en mi interior, algo experimentó una transformación. Tenía la certeza de que esto no iba a terminar en este punto. A pesar de mis esfuerzos por oponer resistencia, era consciente de que mi destino estaba predeterminado y con cada paso me aproximaba más hacia lo incierto, hacia lo ineludible. La jornada inició con una tranquilidad aparente. El firmamento se encontraba tapizado de nubes grises, mientras que el bullicio distante de la urbe se entrelazaba con el apacible susurro de las hojas en el jardín. Después de que mi esposo se marchara hacia su trabajo, el silencio característico del hogar quedó en su lugar. Permanecí en la cocina con una taza de café que se iba enfriando poco a poco mientras la sujetaba. La rutina del hogar me atrapaba. Cada esquina parecía murmurar las mismas actividades, los mismos movimientos reiterados una y otra vez. Opté por la idea de salir y cambiar de ambiente para tomar aire fresco. Mi automóvil había estado inoperativo durante varios días, lo cual me brindó la oportunidad ideal para permanecer confinada en casa. Sin embargo, hoy decidí resistirme a sucumbir a esa sensación de estar atrapada. Vestí una chaqueta liviana, agarré mi bolso y salí sin un rumbo definido, solo con la intención de moverme, de evadirme aunque fuera por un par de horas. No imaginaba hallarlo en ese lugar, al lado de su vehículo, inspeccionando el motor con total atención. Al verme, se puso de pie y se secó las manos con un paño. De forma espontánea, su sonrisa se manifestó, como si mi llegada fuera exactamente lo que requería para iluminar ese instante. ¿Estás bien?, inquirió, mirándome fijamente con sus ojos oscuros. Acepté con un gesto afirmativo, a pesar de ser consciente de que mis ojos podrían revelar mi secreto. Algo lograba desmantelar mis barreras, provocando en mí una sensación de vulnerabilidad. Finalmente, reconocí que mi automóvil no enciende. Pensaba dar un paseo breve para despejar la mente. No vaciló en absoluto. Después de cerrar el capó de su automóvil, se aproximó con paso firme pero tranquilo, como si temiera perturbar la delicada armonía que nos envolvía. «Permíteme llevarte. Hoy no tengo ninguna tarea apremiante». Al principio, mi reacción instintiva fue oponerme. Era consciente de que dar el sí implicaba traspasar un límite más, sumar una nueva etapa a este relato callado que construíamos en compañía. Sin embargo, no pude expresarme verbalmente y, en cambio, asentí con la cabeza. El habitáculo de su vehículo resultaba reducido y acogedor. La fragancia de su perfume se entrelazaba con el aroma del cuero, formando una atmósfera envolvente a mi alrededor. Tomé asiento y noté cómo la tela acariciaba delicadamente mi piel. Al poner en marcha el motor, el suave zumbido del vehículo rompió el silencio reinante. La urbe se movía con calma a través de los cristales. Las calles daban la sensación de ser extrañas, casi como si no fueran reales. Mis ideas se enredaban, y a medida que avanzaba cada kilómetro, me alejaba más de mi rutina diaria, de la imagen que había moldeado con esmero de mí misma. Al principio apenas intercambiamos palabras, nuestras voces susurrantes, como si evitáramos perturbar la realidad que nos rodeaba. Me cuestionó acerca de mi niñez, acerca de los sitios que solía frecuentar cuando era pequeña. Le mencioné un parque situado en el corazón de la ciudad, un lugar secreto y apartado, donde los árboles de sauce formaban pasajes de hojas y el estanque reflejaba el cielo de manera sorprendentemente nítida. Sin dudarlo mucho, sugirió dirigirnos a ese lugar. Me dejó sin palabras su manera tan natural de ser. No solía tomar decisiones repentinas de ese tipo.
En mi matrimonio, siempre nos habíamos caracterizado por la organización y la estabilidad de lo que podíamos anticipar. Sin embargo, en ese automóvil, junto a él, la idea de rendirme parecía no solo atractiva, sino imprescindible. Había muy poca gente en el parque, el viento movía las hojas, generando un murmullo continuo. Andábamos tranquilamente, nuestros pasos fluían en armonía de forma espontánea. En ocasiones, nuestros brazos se rozaban y cada vez que eso sucedía, sentía pequeñas descargas recorriendo mi piel. Tomamos asiento en un banco rústico de madera, ubicado frente al espejo de agua. Los patos nadaban suavemente en el agua, mientras los rayos del sol creaban diminutos círculos al romperse en el reflejo de las nubes. La imagen me envolvió por completo, sumergiéndome en la serenidad del instante, hasta percibir su mano cerca de la mía. Aunque no era mi turno, su proximidad bastaba para que mi respiración se calmara y se hiciera más pausada. Manteníamos conversaciones informales sobre el clima y las estaciones, las cuales a veces se transformaban sin que nos percatáramos. Emitía un suave susurro, creando un contraste ideal con el rumor del agua. Sin embargo, debajo de esas expresiones se percibía algo adicional, una tensión delicada, una anticipación que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Al caer la tarde, una leve sensación de frío se sintió en el ambiente con la puesta de sol. Él se despojó de su saco y lo puso sobre mis hombros. La naturalidad con la que actuó hizo que pareciera una extensión de lo que estábamos pensando. Sumergí mis sentidos en su fragancia, en la calidez que la tela aún mantenía. Al regresar al vehículo, el trayecto de regreso se presentó de manera diferente. Poco a poco, la ciudad comenzaba a brillar. Las luces de las calles generaban destellos que bailaban en el parabrisas. Colocó música, una melodía tranquila, y nuevamente nuestros dedos se encontraron al sintonizar una nueva emisora. En esta ocasión, ninguno de ellos se alejó. Su mano se mantuvo sobre la mía, transmitiendo calidez y seguridad. Al llegar a mi hogar, no se intercambiaron despedidas verbales. En un momento de quietud, permanecimos en silencio con nuestras manos unidas. El instante se prolongó, como si los dos fuéramos conscientes de que cualquier expresión podría hacer añicos la frágil atmósfera que nos rodeaba. Al liberar su mano, el calor que transmitía se mantuvo impregnado en mi piel, incluso después de que cerré la puerta a mis espaldas. En aquella noche en la que la humanidad descansaba, permanecí despierta, llevando su abrigo sobre mis hombros, como un mudo testigo de lo ocurrido y de lo que el futuro pudiera deparar. El sonido de la pelea seguía resonando en los muros de la vivienda. Mi esposo y yo rara vez teníamos desacuerdos, sin embargo, en esa tarde, una pequeña llama se transformó en un fuego incontrolable. Todo se originó a partir de algo sin importancia. Una llamada sin contestar, un descuido sin relevancia. Sin embargo, la razón subyacente era distinta, algo más complejo y complicado de describir. Experimentaba una sensación de estar aprisionada, como si cada aspecto de mi existencia estuviera envuelto en una leve capa de suciedad invisible para los demás. Tras su partida a la habitación, cerrando la puerta con una determinación inédita, permanecí de pie en la cocina, con las manos descansando en la fría encimera. Requería ventilación. La carga de la vivienda se hacía cada vez más pesada, cada muro parecía estrecharse un poco más, sofocándome. Saliendo al jardín, dejé la puerta entreabierta. El frescor de la noche resultaba reconfortante, aunque resultaba insuficiente. Recorrí sin un destino fijo, permitiendo que mis pies me guiaran. En la noche, solo se escuchaba el susurro de las hojas y el distante murmullo urbano, rompiendo así el silencio. Caminé hacia la terraza del vecino, siguiendo un impulso que revelaba mi verdadero deseo. Él se encontraba allí, sentado en un asiento de mimbre, sosteniendo una taza de café caliente. En la mesa, la tenue luz de una vela titilaba, creando sombras alargadas sobre su rostro. Al observarme, apartó la taza. Su rostro se relajó, como si hubiese aguardado mi llegada. No fue necesario cuestionar lo que estaba ocurriendo. Logró interpretar en mi semblante los signos de agotamiento y desolación. Me aproximé y tomé asiento a su lado. Bajo mi peso, la silla de madera crujió,
dejando solo el sonido del viento meciéndose por un instante. La presencia de esa persona me transmitía una sensación de tranquilidad. No era necesario que ocupara el espacio vacío con palabras. Su simple presencia me brindaba consuelo. Contemplé la vela, viendo cómo el diminuto fuego danzaba con cada soplo de aire, y me invadió una sensación de vulnerabilidad, de estar completamente desprotegida. ¿Te encuentras bien? Rompió el silencio con su voz, aunque lo hizo de forma suave. Se trató de un susurro apacible, una mano extendida en la penumbra. No contesté de inmediato. Tomé un momento para reflexionar sobre la pregunta, disfrutando de cada detalle, permitiendo que se quedara en mi mente. Al final, susurré. No tengo la respuesta. En ocasiones percibo que todo ha quedado inmóvil. Siento que mi existencia se asemeja a una imagen difuminada en la que ya no logro identificarme. Mantuvo su mirada fija en la mía. En su mirada no se reflejaba ningún juicio, solo una profunda empatía en silencio. Expresó que es sencillo extraviarse. En ocasiones es fundamental contar con alguien que nos ayude a recordar nuestra verdadera esencia. Mientras recorría la mesa con su mano, sus dedos encontraron los míos. Fue un encuentro fugaz, pero bastó para que mi piel reaccionara con un ligero estremecimiento. Dejé que mis impulsos me llevaran, uniendo mis dedos con los suyos y percibiendo la solidez de su sujeción. Se percibió como si el tiempo se hubiera detenido. El entorno se difuminó, dejándonos a solas con la tenue luz de la vela y la complicidad del silencio nocturno. No tengo idea de quién se acercó primero, pero de repente sus labios rozaban los míos con delicadeza y calma. No existía prisa, simplemente una dulzura inesperada, un compromiso expresado en silencio. De manera pausada, nos alejamos el uno del otro, manteniendo nuestras frentes en contacto. Mi respiración se volvía inconstante, sin embargo, en mi pecho ya no percibía la carga del hogar, las obligaciones ni las expectativas. Solo percibía su calor, su proximidad. Manifesté en voz baja mi intención de marcharme, a pesar de que mis manos seguían aferradas a las suyas. No presionó, pero tampoco se alejó. Tenía plena conciencia de que la elección me correspondía a mí, y esa sensación de libertad, la ausencia de presión, aumentó mi deseo de permanecer allí. Sin embargo, me puse de pie con calma y retrocedí un paso. Antes de irme, él agarró mi mano por última vez. Sus dedos siguieron el contorno de mi palma, trazando un sendero imperceptible que perduró aún después de liberarme. Al volver a casa, aún sentía el dulce sabor de su beso en mis labios. La puerta se encontraba ligeramente abierta. La luz del pasillo creaba una sombra alargada en el suelo. Mientras mi esposo descansaba, su respiración pausada y constante inundaba la tranquilidad de la habitación. Deslizándome entre las sábanas, me acomodé en mi posición de siempre. Sin embargo, mi pensamiento permanecía en la terraza, recordando el calor de su mano y las palabras que resonaban en mi mente. Cerré mis ojos y permití que las imágenes se fusionaran con mis sueños. Tenía la certeza de que no se trató de un error, sin embargo, era consciente de que cada acción me alejaba más de la ruta segura y me acercaba peligrosamente al borde de un abismo cuyo fondo aún no lograba divisar. Al día siguiente, todavía sentía la carga de la noche anterior en mis pensamientos. Después de que mi esposo partió hacia su trabajo, solo quedaba el sonido familiar de su día a día. En la mesa hay una taza de café a medio tomar, en el baño se encuentra una toalla mojada y la cama está desordenada en un extremo. La rutina continuaba sin alteraciones aparentes, aunque en mi interior percibía un cambio significativo. En el espejo del cuarto de baño, mi cara se mostraba con una honestidad que me incomodaba. Mi apariencia era la misma de siempre, sin embargo, mis ojos reflejaban una luminosidad única, una vitalidad que había permanecido ausente durante un largo periodo. Al tocar mis labios, reviví el beso de la noche pasada y la delicada caricia de sus dedos en mi mano. Por un lado, deseaba volver a experimentar esa emoción, pero por otro, me esforzaba por mantener el dominio y no sucumbir a esa situación arriesgada. Opté por encargarme de las labores domésticas, tratando de sofocar mis pensamientos en la rutina. Después de hacer la limpieza, organizar y lavar los platos,
Cada parte de la casa me recordaba a él. El banco en el jardín, la mesa de la cocina y hasta la valla arreglada presenciaban en silencio lo ocurrido y lo que aún podía ocurrir. Fui interrumpido en mis reflexiones por el timbre del teléfono. Esa era mi esposo, su voz resonaba a través del teléfono con su característica tonalidad constante. Comentaba acerca de su jornada, de una reunión relevante y de los proyectos para el próximo fin de semana. Contesté con palabras cortas, mi atención en otro sitio, mis manos todavía mojadas por lavar los platos. Tras finalizar la llamada, un profundo silencio se apoderó nuevamente de la vivienda. Apoyé mi cuerpo en la encimera, permitiendo que el agua cayera con un sonido constante y relajante, casi hipnotizante. Perdí la noción del tiempo hasta que una figura en la zona verde llamó mi interés. Miré por la ventana y lo divisé. Permanecía de pie junto a la cerca, con las manos en los bolsillos y la vista fija en las flores. Mi corazón se estremeció. Salí al jardín sin dudarlo. Cada etapa representaba un desafío para la razón, una deslealtad callada a todo en lo que creía. Al acercarme a él, giró su rostro hacia mí. Sus ojos profundos mostraban la misma combinación de anhelo e incertidumbre que experimentaba yo. «¿Cómo estás?», emitía un tono suave, como una caricia flotando en el ambiente. Asentí en silencio, sin poder pronunciar ni una sola palabra. En un momento de quietud, el viento movía suavemente las hojas, y cada murmullo parecía transportar un misterio compartido entre nosotros. Al final, fue él quien decidió hablar después de tanto tiempo en silencio. En ocasiones me cuestiono si sería conveniente abordar la situación actual en una conversación. Me dejó sin defensas con su honestidad, sin rodeos ni intentos de ocultar la verdad. Contesté que no entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando estoy contigo percibo un cambio en todo a mi alrededor. Se aproximó un poco más, su silueta se fundió con la mía sobre el pasto. Experimentaba la calidez de su presencia, el sutil fragancia de su colonia. Prefiero que no te sientas bajo presión, en caso de que esto no sea de tu agrado. No permití que finalizara. Mis dedos se unieron a los suyos de forma espontánea, como si estuvieran predestinados a entrelazarse en ese preciso momento. No era preciso añadir más términos. Todo quedaba claro con su gesto. Permanecimos juntos en el jardín durante el resto de la tarde. Nuestras conversaciones versaban sobre temas sin importancia. Sin embargo, cada expresión encerraba un significado profundo. Detrás de cada sonrisa se escondía un mensaje secreto. Narró acerca de su niñez, mencionando cómo solía huir al bosque que se encontraba detrás de la residencia de sus abuelos para adentrarse entre la vegetación. Le mencioné mis sueños olvidados, los libros a los que nunca les di fin, y las canciones que ya no formaban parte de mi lista de reproducción. El sol empezó a ponerse, pintando el firmamento con matices naranjas. El tiempo fluía entre nosotros, mientras la realidad parecía mantenerse al margen, observándonos sin interferir. Al momento de decir adiós, experimenté una sensación de melancolía. No deseaba que esa instancia finalizara, evitaba regresar a la falta de calidez de las paredes de mi hogar. Antes de partir, murmuró: «Mañana regresaré, en caso de que desees». Aunque no dije nada, mi falta de palabras bastó. Observé cómo se distanciaba. Su silueta se difuminaba entre las penumbras del anochecer. Permanecí de pie, sin moverme, permitiendo que la brisa se llevara el sonido de sus pisadas. En aquella noche, el lecho parecía estar más desolado que en cualquier otra ocasión, mientras mi esposo descansaba a mi lado, sin percatarse de la tormenta que se desencadenaba en mi ser. Volteé hacia la ventana en busca de algún destello en la oscuridad que me indicara que no estaba sola en esta situación. Sin embargo, lo único que pude ver fue mi imagen en el espejo, una mujer que ya no podía identificar, atrapada entre su pasado y sus sueños futuros. El sueño se hizo esperar, trayendo consigo sueños confusos, una mezcla de imágenes reales e imaginarias. Cada vez que avanzaba, me acercaba más al borde, aunque en mi interior ya había tomado la decisión de lanzarme, entregándome al vértigo de lo incierto. Durante la noche, el viento transportaba el olor húmedo de las plantas y el suave sonido de los grillos.
Solía salir al jardín en busca de calma y claridad mental, tratando de hallar un remanso de paz en medio del torbellino emocional que me abrumaba. En la residencia reinaba un profundo silencio que no lograba brindarme la tranquilidad anhelada. Experimentaba una sensación de estar aprisionada, debatiéndome entre la cotidianidad de mi hogar y el fuerte lazo que había surgido con él. Esa noche no tenía un objetivo concreto en mente, solo quería inhalar el aire puro y relajarme con los sonidos nocturnos, pero de repente apareció ante mí. En la terraza se encontraba él, iluminado por una lámpara que emitía una luz suave, creando sombras delicadas a su alrededor. Las manos reposaban sobre la mesa, mientras él parecía sumergido en sus reflexiones, ya sea por la actitud tranquila que mostraba o por la calma reflejada en su rostro. Sentí una fuerte atracción hacia él, como si existiera un lazo invisible que nos uniera en su universo. Me pareció que cruzar el jardín fue una acción espontánea, aunque al mismo tiempo necesaria. En cada instante, mi mente buscaba motivos para volver atrás. Sin embargo, mis pies continuaban su avance inexorable. Al oír el sonido de la grava al pisar, alzó la vista. Al observarme, sus labios dibujaron una sonrisa llena de calidez y complicidad, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra. Me propuso sentarme en una silla al lado de la suya. Al sentarme, notaba lo cerca que estaba. Podía percibir el calor que desprendía su cuerpo, junto con el olor de la hierba recién cortada y el suave perfume que siempre lo rodeaba. Al principio, guardé silencio. Me limité a contemplar las luces intermitentes a lo lejos, como si esas diminutas lucecitas pudieran mostrar los fragmentos dispersos de mi propia existencia. Inclinándose un poco hacia adelante, colocó los codos sobre la mesa. Su mirada se clavó en la mía, intensa y decidida, como si buscara descifrar los pensamientos que guardaba con reserva. Al hablar, su voz era suave, apenas un murmullo que se fundió con los ruidos nocturnos. ¿Por qué has venido? Su respuesta no estaba definida con claridad. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero ninguno podía ser expresado con palabras. Dirigí la mirada al jardín, observando la casa que en ese momento me parecía distante y desconocida. Al final expresé: en ocasiones simplemente anhelo evadirme. Aceptó con la cabeza, sin requerir detalles adicionales. Parecía comprender que con solo estar presente bastaba, que no hacía falta ocupar el silencio entre nosotros con palabras sin sentido. Un mechón de mi cabello se alzó con la brisa y enseguida percibí su tacto antes de poder apartarlo. El roce fue espontáneo y delicado, sin embargo, al sentir su tacto, una sensación de calor recorrió mi ser. Retiró su mano con rapidez una vez llegó, aunque el impacto perduró palpando en mi piel. En noches como esta, susurró, te hacen reflexionar sobre las palabras no expresadas y las acciones que nunca llevaste a cabo. Aunque no contesté, las palabras que dijo quedaron grabadas en mi mente. Así fue. Existían muchas palabras sin pronunciar y numerosos senderos sin recorrer. Con él, experimentaba la sensación de poder traspasar las barreras que me había autoimpuesto, como si el universo se expandiera ante mí, rebosante de oportunidades. Permanecimos en ese lugar sin decir una palabra. Después de servirse una copa de vino, me extendió la cortesía de ofrecerme otra. Acepté la bebida, permitiendo que el líquido tibio bajara por mi garganta. No se trataba únicamente de la bebida alcohólica. Aquella terraza iluminada por la suave luz de una lámpara era testigo de un símbolo, un gesto modesto que simbolizaba nuestra conexión y la intimidad que compartíamos. Al sonar la medianoche en el reloj, comprendí que era hora de volver. A pesar de no desearlo, la casa me atraía con sus llamados. Al despertar, expresé mi gratitud en voz baja. Juntos llegamos al límite del jardín, donde la oscuridad de la cerca nos distanciaba de nuestras vidas individuales. Justo antes de mi despedida, su mano volvió a rozar la mía. Fue corto, pero lo bastante para que mi piel se llenara de un calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Con un tono lleno de palabras no expresadas, pronunció un buenas noches. Regresé a casa a pie, con la carga de sus expresiones y su compañía palpable.
Tras mi paso, la puerta se cerró, dejando en mí la persistente impresión de su contacto. Tumbado en la cama, mientras todo a mi alrededor seguía su rutina, mi pensamiento y mi corazón se encontraban en otro lugar, aún iluminados por la suave luz de la lámpara y envueltos en la serenidad de su terraza. Al día siguiente, la mañana se presentó con una extraña sensación de opresión en el aire. Los rayos del sol apenas conseguían filtrarse entre las nubes, y la casa, generalmente en calma, daba la sensación de estar impregnada de un silencio lleno de expectación. Mi esposo se mostraba más silencioso de lo común, mantenía su rutina inalterada. Al despuntar el alba, se levantó de la cama, preparó una taza de café y repasó algunos documentos en la mesa del comedor. Sin embargo, su manera de desplazarse y los momentos de silencio mientras tomaba café generaban en mí una sensación de intranquilidad. Personalmente prefería no encontrarme con sus ojos. Busqué refugio en las labores domésticas, aparentando estar concentrada en pequeñas tareas, aunque mi pensamiento permanecía cautivo en la velada anterior. Las palabras de mi vecino y su presencia, todo eso se repetía como un sonido persistente. Intentaba encontrar una explicación lógica, convenciéndome de que carecía de importancia, aunque en mi interior sabía que eso no era cierto. A medida que el tiempo transcurría, la atmósfera en el hogar se volvía más tensa. Mi esposo me miraba con mayor atención de lo normal, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi expresión facial. La manera en que me observaba no era de reproche. Sin embargo, en sus ojos se percibía una pizca de incertidumbre, una suerte de interés callado que me generaba gran incomodidad. Traté de cambiar el tema de la conversación a asuntos sin importancia, pero él no mostraba interés. De repente, rompió el silencio de la cocina preguntando: «¿Sí, Zen? ¿Está todo bien?». Respondí de inmediato, quizás demasiado rápido: «Sí, por supuesto». Aunque asintió, su expresión facial no reflejaba total convencimiento. A pesar de todo, no presionó. Simplemente finalizó su café y salió, mencionando que debía ocuparse de ciertos asuntos. El hecho de que se haya ido tendría que haberme dado un momento de calma. Sin embargo, en vez de eso, la ausencia que dejó generó en mí una sensación de cercanía de algo que está por suceder. Opté por dirigirme al jardín en busca de tranquilidad, sin embargo no logré hallar la serenidad anhelada. Cada esquina me traía recuerdos de su presencia. El asiento en el banco, la valla que arregló, e incluso el suave susurro del viento entre las hojas evocaban sus expresiones y su compañía. Tomé asiento en el pasto, rodeando mis piernas con los brazos, intentando tranquilizar los latidos de mi pecho. La jornada transcurrió en un ambiente de nerviosismo. Por la tarde, regresó mi esposo antes de lo común. Entró en silencio, pero sus ojos me encontraron de inmediato. Había en su mirada algo distinto, algo desconocido para mí hasta ese momento. No estaba seguro si era desconfianza, inquietud o una combinación de ambas, pero percibí cómo mi corazón se detenía brevemente. Le pregunté sobre su día tratando de parecer casual. No contestó de forma inmediata. Me miró durante un tiempo prolongado que me incomodó y, al final, preguntó: «¿Es habitual?». «¿Y el tuyo?». Respondí con un intento de sonrisa, aunque apenas se dibujó una leve curva en mis labios. Experimentó nuevamente sensaciones, sin embargo, no desvió la mirada. La manera en que me observaba era distinta, como si estuviera buscando algo más allá de lo que yo decía, como si intentara descifrar lo que no se expresaba claramente. Inquieta, me desplacé en busca de ocupación. Sin embargo, la atmósfera densa entre nosotros era casi palpable. Durante toda la noche, él siguió atentamente mis movimientos, como si cada acción, cada expresión mía, fuera un enigma que intentaba resolver. Desde mi perspectiva, experimentaba la sensación de estar en una situación delicada, luchando por mantener la estabilidad entre el deseo de refugiarme en la seguridad y la atracción inevitable hacia lo desconocido. Después de que se retiró a descansar, permanecí despierta, observando el techo, percibiendo cómo la oscuridad de la habitación me envolvía.
La situación se presentaba como si estuviera al borde de un abismo y me encontraba indeciso sobre mi capacidad para avanzar sin tropezar. Esa noche, recostada en la cama, el sueño me evitaba como si fuera un desconocido. Junto a mí, mi esposo descansaba plácidamente. Su respiración pausada y regular inundaba la quietud de la habitación. Sin embargo, en mi cabeza todo era un remolino. Los ojos de ella permanecían en su memoria. El jardín venía a su mente. Evoqué cómo se encontraron nuestros dedos, como si hubieran estado destinados a estar juntos para siempre. Era consciente de que no podía continuar de esa manera, con la mente dividida entre dos realidades, dos universos. Sin embargo, era consciente de que cualquier elección que hiciera tendría un impacto significativo en todo. Al despuntar el día, llegó un viento gélido, casi punzante. Las ventanas del cuarto se abrieron, permitiendo que la brisa y la tenue luz diurna entraran. Las respuestas no llegaron con la claridad del nuevo día. En la cama, mi esposo continuaba murmurando mientras dormía. Al observarlo, una sensación de opresión se apoderó de mi vientre. Tenía mucho que expresarle, pero las palabras no fluían al intentar comunicarme. La falta de amor no era el problema. Tal vez resultaba más complejo, algo que ni yo mismo lograba describir con total seguridad. Opté por salir al patio para tomar aire fresco. Bajo mis pies descalzos, el suelo cubierto de rocío me impregnó de fragancias terrosas. Decidí cerrar los ojos brevemente, intentando organizar mis ideas. Me cuestioné si él se encontraría en su hogar. Me cuestioné si también había amanecido con incertidumbres, si las mismas interrogantes resonaban en su cabeza. Sin darme cuenta, me vi caminando hacia la cerca que dividía nuestras tierras. Al entrar al jardín, lo divisé enseguida. Permanecía de pie al lado de la mesa de madera en la que habíamos conversado en numerosas ocasiones. Su silueta, cubierta por una playera de color oscuro, contrastaba con el cielo grisáceo. Al alzar la mirada al escuchar mis pasos, su rostro reflejó una emoción que no era de sorpresa ni de felicidad, sino algo más hondo, más intenso. Al principio, ninguno de los dos intercambiamos palabras. Nos limitamos a observarnos mutuamente. En ese momento de quietud, las palabras no eran necesarias. Al final, decidió hablar. Su voz delicada, como si tuviera miedo de perturbar algo frágil. No me imaginaba que aparecerías tan temprano hoy. No me pasó por la mente. Contesté con una voz que denotaba mayor confianza de la que realmente experimentaba. Tomamos asiento en la mesa, tal como habíamos hecho en innumerables ocasiones anteriores. Las palabras fluían entre nosotros, sin abordar el asunto que ambos teníamos presente. Nos referimos al clima, al jardín y a asuntos sin importancia que flotaban en el ambiente, evitando abordar las interrogantes genuinas. Sin embargo, en el entorno se percibía algo único, una fuerza que nos impulsaba hacia un punto de no retorno. Por último, colocó su taza sobre la mesa y me observó fijamente, mirándome a los ojos. La situación actual es insostenible. A pesar de que hablaba con determinación, no se percibía ninguna crítica en su tono. Se trataba más de una confirmación, una realidad que los dos teníamos presente. Asentí con la cabeza en señal de entendimiento. Estoy indeciso sobre cuál camino tomar. Incluso yo me quedé asombrado por la sinceridad de mis expresiones. Él percibió su reacción como si la hubiera anticipado. Expresó que ninguna elección sería sencilla. Sin embargo, decidir no beber también es una decisión válida. Sus palabras tuvieron un gran impacto en mí. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Llegó el instante de afrontar lo ineludible, de admitir que mi existencia ya no podía continuar de la misma manera. Sin embargo, la parálisis me invadía, el temor de causar daño, de arruinar lo edificado, de rebasar un punto sin retorno. Entre nosotros, el viento sopló y llevó consigo hojas caídas que se amontonaban en una esquina del jardín. En un momento de silencio, ambos sumidos en reflexiones personales. Mi cabeza no dejaba de buscar una salida, una respuesta. Sin embargo, todas las alternativas parecían conducir al mismo desenlace: la transformación.
Al fin, me puse de pie de la mesa, notando la frescura del aire sobre mi piel. Permaneció en ese lugar, mirándome fijamente, sin pronunciar ninguna palabra adicional. No hacía falta. Los dos éramos conscientes de que eso marcaba el inicio del desenlace, el instante en el que nuestras elecciones determinarían el rumbo de nuestro destino. Caminé hacia mi hogar con una sensación de tristeza en el pecho. Tras mi paso, la puerta se cerró y, a pesar del cálido ambiente de mi casa, el frío interior persistía sin disiparse. Observé a mi alrededor, contemplando los muebles, las imágenes colgadas en las paredes y cada elemento que había sido parte de mi día a día durante tanto tiempo. Fue en ese momento cuando noté que, por vez primera, observaba todo desde una perspectiva distinta, como si ya no encajara completamente en ese entorno. Me dirigí hacia el cuarto y descubrí a mi esposo todavía en brazos de Morfeo. Mientras en mi interior se desataba una tormenta, su semblante permanecía sereno y tranquilo. Tomé asiento en el borde de la cama, cargando con el peso de todas las